Excelente mañana tengan todos y todas ustedes. Nos encontramos en Bread Box, en el centro de Monterrey. En esta ocasión continuamos con un programa más de la serie El futuro está presente de SM Consultores. Esta mañana contamos con la presencia del doctor Víctor Zúñiga. Voy a iniciar con una breve semblanza. Víctor Aurelio Zúñiga González es doctor en Sociología por la Universidad de París 8 y profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2023 recibió la distinción como investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Desde 2012 funge como director de la revista Trust del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de Francia. En 2018 recibió por parte de la Asociación Americana de Investigación Educativa, AERA por sus siglas en inglés, la distinción que reconoce su producción académica en la contribución hacia la transformación de los contextos sociales de la educación. En 2021 fue electo como miembro del capítulo de los 100 galardonados de la Asociación Global de Profesores e Investigadores en Educación Kappa Delta Pi por sus contribuciones a la inclusión educativa en el mundo. Vamos a tener un diálogo académico para comprender su trayectoria, tanto la parte como docente, como investigador, en fin, como profesional, y dimensionar sus aportaciones en ciencias sociales y en educación. En primer lugar, doctor, nos gustaría conocer más a detalle su trayectoria académica. ¿Cuáles son algunas de las experiencias como docente que ha tenido en distintas instituciones donde ha colaborado? Pues yo he sido profe, doctor Sánchez, toda mi vida. Sigo siendo un poco, cada vez menos, porque la docencia es una actividad muy exigente, la verdad. Y he sido profe toda la vida, desde que estaba estudiando la licenciatura, ya estaba ejerciendo la docencia de algún modo, inclusive en secundaria estuve un año. En preparatoria estuve otro semestre, con muy mala experiencia porque no supe trabajar con adolescentes. Y así sucesivamente, pero las actividades docentes más importantes han sido en posgrado, la verdad. En posgrado de Ciencias de la Educación, en Ciencias Sociales, el posgrado de Demografía del Colegio de la Frontera Norte, actualmente en el doctorado en Criminología. He sido profesor de muchas instituciones. Voy a platicar de las más importantes, sin duda alguna, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que actualmente me encuentro como profesor, investigador de la Facultad de Derecho y Criminología, pero también en la Universidad de Monterrey, también en el Tecnológico de Monterrey, en el Colegio de Sonora, en la Universidad Pontificia Católica de Chile, en Sherbrooke, en Quebec, 3 semestres en la Universidad de Versalles, en la zona metropolitana de París, 1 semestre en la Universidad de Marsella, 1 semestre en la Universidad de UT Austin como profesor visitante, y así sucesivamente. Si alguien me pregunta qué ha sido tu vida, pues he sido profesor, eso he sido. Básicamente de posgrado, pero también de licenciatura y algunas otras maestrías también. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el aspecto relacionado con la investigación, que es ahí donde usted ha formado muchos investigadores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Cuáles son algunos retos y dificultades que se ha enfrentado en la formación de talento humano? Bueno, una cosa es mi trabajo de investigación, doctor Sánchez, y otra cosa es formar investigadores jóvenes. Tengo la fortuna para llegar a la entrevista
que tan amablemente me invitó usted, doctor, que es una invitación que recibí de colegas de la Universidad de Tlaxcala que están están ya muy avanzados en la publicación de un libro que se llevará por título Travesuras de la Ciencia. Y no sé a cuántos investigadores nos invitaron, me imagino, de ciencias sociales, mexicanos. Probablemente unas 20 o 30 o 40 investigadores con trayectoria larga, y nos piden que a cada uno nos pidieron escriba una carta no más de 2 páginas a los niños para que se animen y brote la vocación científica en alguno de ellos. Entonces, para responder esa pregunta ya en términos de investigación, yo narré ahí a los niños de una manera lo más cercana al lenguaje, digamos, de niños de primaria, diciendo que para poder irme yo a estudiar el doctorado, me exigían que hiciera un proyectito de investigación ahí. Entonces yo propuse el estudio de niños que migran del campo a la ciudad, especialmente en esa época en la que Monterrey era, entre otras ciudades de México, un atractivo muy grande, o como diría de los campesinos, para moverse del campo a la ciudad, como alguna vez lo dijo don Luis González y González. Los años 70 y 80 en la era del siglo pasado, el campo invadió a las ciudades. Y eso los regiomontanos, los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, jóvenes, no tienen ni idea de qué sucedió. Porque Ciudad Guadalupe tenía crecimientos del 16% anual, promedio, entre el 75 y el 85. Y las colonias eran lodazales y las escuelas las hacían, pero las tenían que hacer a unas velocidades inusitadas, porque crecía la ciudad. Es la época de los fomerreyes y de verdad carecían muchas veces hasta de electricidad, de agua potable, no digamos, así. Ese es el crecimiento increíble de la zona metropolitana de Monterrey y otras ciudades, Chihuahua, también Guadalajara, la Ciudad de México. Ahí entonces lo que me interesaba eran los niños campesinos, hijos de campesinos, que llegaban a las ciudades. Y entonces mi tesis de doctorado son niños migrantes en la migración rural urbana. Entonces esa fue mi tesis de doctorado, fue sobre eso. Una sociología de los que son niños campesinos rural urbanos, pero llegando a la ciudad se convierten en marginados urbanos. A mí me dolió mucho porque muchas escuelas, inclusive en Revolución Proletaria, encontré a directores, directoras, maestros que despreciaban a estos niños, la verdad, con expresiones muy, muy lamentables. Que no es propio de los maestros. Los urbanos desprecian con frecuencia a los rurales en cualquier parte del mundo. No es que el magisterio sea particularmente así, sino que los urbanos no nos permitimos humillar a los campesinos, considerándolos como ignorantes y como personas de menor valía. Y en el caso de las escuelas, pues decía la directora, pues que no saben ni hacer pipí. Una directora de una escuela de Pío X. Y yo le dije, pues si no saben hacer pipí, maestra, pues ya hubieran reventado, le dije yo, ¿verdad? En la entrevista. Dijo, no quería decir eso yo, es que no saben usar el sanitario. Pues enséñeles, maestra, porque vienen de ranchitos en donde no hay sanitarios. Hay que decirles cómo es, pero no los humille diciendo no saben hacer pipí. Andan buscando un arbolito, obviamente, en la escuela. Son niños, hijos de campesinos. Bueno, para el caso está el que terminó eso y yo ya me quedé como picado de víbora con el asunto de la migración de niños. Y luego tuve, ya para ir un poquito más rápido, tuve la fortuna de
participar en un proyecto binacional en el que académicos mexicanos estábamos ayudando a enfrentar retos a distintos escolares del estado de Georgia. Iba a decir de Estados Unidos, pero realmente son distintos escolares del estado de Georgia que experimentaron un cambio, pero drástico, de la matrícula escolar. Digamos, de 0 niños de origen latinoamericano pasaron a 40, 45, 50% de niños de origen latinoamericano, principalmente mexicanos. Muchos de esos niños habían nacido en México, otros habían nacido ya en Georgia. Y el problema para ellos, los académicos de Estados Unidos, siguen siendo así, es que no hablaban inglés. Entonces, no tenían maestros bilingües. Nosotros tratamos de convencerlos de que el problema de la lengua es un problema que se resuelve con el tiempo, porque los niños aprenden lenguas, pero las diferencias y la dominación curricular, eso no se resuelve con el tiempo. Para el caso no estuvieron abiertos. Muchos de los maestros no estaban abiertos, los directores no estaban abiertos. Es decir, las escuelas de Estados Unidos eran, estos niños van a doblegarse y hacerse como nosotros queremos que sean. Y bueno, fue muy triste eso. Actualmente en esos distritos escolares sí hay algunos aliados de lo que llaman allá en Estados Unidos bilingual education. Pero bilingual hay que pasar a bicultural education y a otras cosas. Pero para el caso sigue siendo el punto. Y yo vuelvo al asunto de niños que migran, en este caso ya no a nivel de migración interna, sino migración internacional. Y estando allá con un colega que apreciamos mucho, usted, doctor Sánchez y yo, que se llama Ted Hammond, apareció una intuición de él, estoy hablando de 2002. Okay. Una intuición de él, porque los directores de las escuelas del estado de Georgia, los distritos escolares de Georgia, cuando les preguntábamos, a estos niños que allá les dicen latinos o como les llamen, ¿no? Estos niños de origen latinoamericano, diríamos nosotros, ¿verdad? Pues ¿cómo son? Y muchos directores decían, pues es que desaparecen. Es decir, que a mitad de año escolar ya no estaban, ¿verdad? O pasando el año escolar ya no regresan. Y obviamente, como lo hemos hecho de manera muy jocosa, publicado, Ted Hammond y yo diciendo, pues, supongo que desaparecen, no quiere decir que se esfuman, ¿verdad? Quiere decir que se fueron a otra parte. Y esa otra parte era México. Y ahí empieza usted a participar, doctor Sánchez, ya en el 2004, cuando los niños desaparecidos aparecen. Pero en escuelas de México, Nuevo León, en Puebla, en Morelos, en Jalisco, en las escuelas de Puebla, ahí estaban. Y entonces empieza otro proyecto, el más largo de mi vida, que es los niños que se mudan de Estados Unidos a México y las transiciones escolares, transiciones también curriculares, las transiciones sociales. Actualmente estoy dirigiendo una tesis muy simpática, diríamos, innovadora, creativa, que aborda las transiciones emocionales por primera vez. Entonces es una parte, yo no conozco ningún estudio, lo está haciendo una estudiante de doctorado en educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es una alumna transnacional. Ella nació en Estados Unidos, empezó su educación allá y luego se vino para acá. Y poco a poco empezamos a pensar, pues ya no haga lo que ya se ha hecho, haga algo que no tengamos en la literatura sobre migración de niños que se mudan. Ahora ya estamos empezando a hablar de niños que circulan de entre México y Estados Unidos. Ya no es nada más que se mudan de Estados Unidos a México. Están circulando, porque tienen las dos nacionalidades, ¿verdad? Y entonces esta Mar propone que hay transiciones emocionales muy fuertes. Y todas las entrevistas están en base a qué emociones, qué sentimientos, qué
qué aspectos de carácter psíquico se implicaron en el proceso migratorio. Y bueno, es una muy bonita forma de continuar. Siempre ha sido pues niños que migran. Y yo les dije en esa cartita a los niños, yo estudio niños que se mueven de un lugar para otro. Y ha sido, toda mi vida ha sido eso.